Muy bienvenidos nuevamente, después de un obligado periodo de estudio y de reflexión para enfocarnos nuevamente en la serie Piensa como un economista. Y hay mucho que pensar, y si la pregunta fuera simplemente para nuestros emprendedores que nos siguen con tanto interés, ¿a qué dedicarse actualmente? ¿Qué es lo que funciona? La pregunta sería relativamente fácil y no habría que tomarse tanto tiempo en estudiar, basta ver los indicadores que muestran que los sectores con más actividad son aquellos que se tienen que ver con la provisión de elementos de primera necesidad, entre ellos comestible, por supuesto, y todo lo que tenga que ver con entonces el transporte y hacer accesible a la gran masa de seres humanos en todo el mundo esos elementos que son tan necesarios para el consumo. Esos sectores están activos, lógicamente, y la respuesta sería ese. Si estás en uno de esos sectores, para adelante. Pero como emprendedores que somos y como justamente ese tipo de personalidad de empresario que necesita saber qué es lo que está pasando, ya entonces la pregunta no es tan fácil. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando miramos, por ejemplo, economistas de todo el mundo, de las mejores escuelas, de las más prestigiosas, han variado en este periodo desde que se inició las restricciones a nivel mundial, han variado entre las alarmas porque vendrá una inflación o las alarmas porque vendrá una deflación, que son fenómenos opuestos. Y para no centrarnos tanto en teorías y ir directamente al grano, podemos decir de que, como en la película La tormenta perfecta, se ha dado una tormenta perfecta. ¿Y por qué digo esto? Porque el motivo que llevó a las restricciones, y yo aquí no nombro con las palabras exactas, porque se ha mostrado, se ha visto que hay una gran restricción a los videos que tocan esas palabras, donde los algoritmos son muy hábiles para detectar. Pero creo que todos me entienden perfectamente. Un modelo económico llega a su fin. ¿Y por qué digo esto? Digo porque yo entiendo por modelo económico algo que es mucho más general que lo que sería macroeconomía y microeconomía, lo que sería una economía o economistas o teóricos de la economía que dan recetas, y por eso es que hay tanta confusión. Cuando a la pregunta ¿qué va a venir? Se dice que vendrá inflación, subida de precios, o al revés, que los precios caerán abruptamente, que los bienes, las propiedades caerán y las deudas subirán, fenómenos opuestos. Es porque parten de recetas. Un modelo económico es apenas un esquizo, un bosquejo de lo que es la realidad. Y sirven siempre y cuando tengamos claro que tienen que ver con un momento histórico definido y una situación, un lugar, un espacio definido. Pero podemos decir, y todos estaremos de acuerdo, de que lo que ha pasado últimamente no es nada que es habitual, repetible, que es algo, un fenómeno muy grande y global. Por lo tanto, a nivel global, en el nivel más alto de abstracción que podemos hacer, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que se ha mantenido desde el acuerdo Bradford, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha mantenido una economía en la cual se ha ido dando permanentemente una impresión de dinero que no tiene respaldo en oro. Se rompió el respaldo con el oro, pero al mismo tiempo que eso se da de un enorme déficit que ya, por ejemplo, si tomamos Estados Unidos, la economía que está en el centro de atención en este momento, estamos por los 2,3 billones.
Quienes lean informes en inglés verán que dice 3,3 trillones, pero en español tenemos una diferencia y no medimos de la misma manera. Es decir, 3 trillones son 2 billones para nosotros. Muy bien, y esa deuda es impagable, eso está muy claro. Por eso es que hay países e incluso uniones de países donde ya ni quieren recibir el dólar como moneda de cambio. Y por eso se da toda esa confabulación de intereses para buscar algo que se llama el reseteo. La tormenta perfecta entonces sería esa situación que se da con las restricciones correspondientes y con la situación que tienen que vivir de restricción, pero global y generalizada, tan drástica, que obliga a todos los gobiernos del mundo a adoptar una actitud ante algo que es global, ¿verdad? Y eso es, creo yo, lo que yo llamaría la fase número 1, en lo que después vendría una fase número 2, que es lo que estamos viendo actualmente, donde todo el centro de atención está en Estados Unidos. Y está en Estados Unidos porque hay motivos para que esté, no solamente porque es el país con la economía más potente, porque aparte tiene capacidad de actuar muy grande, y porque aparte de todo, y aquí viene un fenómeno que no siempre se habla, pero que yo lo considero importantísimo, y es que es el país con valores individuales del individualismo más fuerte que existe sobre el planeta. Ya un estudioso holandés había hecho estudios donde con parámetros medía el individualismo en las distintas culturas y qué significaba eso en las economías. El individualismo es más fuerte y están en el tope en Estados Unidos e Inglaterra, en tanto que en otras zonas del mundo están justamente en su lado opuesto. Esos valores individuales o el individualismo, desde Max Weber, que lo estudió en sociología, son la base para determinados tipos de funciones económicas. Y bajemos a la tierra, cuando hablamos de emprendimiento, es claro que los emprendimientos en los cuales están detrás personas con valores de individualismo fuerte, van muy bien para determinados tipos de funciones. Todo lo que sea servicios, por ejemplo, brilla el individualismo porque es capaz de, por medios propios, indagar, buscar, ser creativo, cosa que es un valor no tan importante en un sentido colectivista, que sería el opuesto, ¿verdad? En tanto que para una producción masiva, para una producción donde no sea tan importante la acción individual, la búsqueda de creatividad, entonces el modelo colectivista va mejor. Y ahí entonces podemos entender por qué la producción masiva de algunas cosas se da en otros países y no en los Estados Unidos. Lo cual ahora se ve que se ha pagado un precio altísimo por eso. No solamente Estados Unidos, toda Europa trasladó a otros países o al gran país asiático la producción de manufactura y principalmente algún tipo de tecnología, que hacía falta esa disciplina colectiva y que aparte era muy barata y era un buen negocio. Pero eso ocasionó, lógicamente, una gran debilidad, una vulnerabilidad que ahora estamos viendo se puso al descubierto. Cantidad de providencias, de tecnología que hacía falta para medidas inmediatas no estaban al alcance, dadas las restricciones actuales, y hubo que inmediatamente poner en funcionamiento esas tecnologías en los países que antes las habían trasladado
habían trasladado toda su producción a esa otra nación, donde realmente ahora se está viendo fue una debilidad. En Estados Unidos en este momento entonces se está dando una confrontación entre esta agenda globalista y lo que serían los intereses de las naciones en conservar la independencia para toma de decisiones a nivel económico. Y ahí tenemos entonces el gran conflicto actual. Por eso decía que este modelo que está en cambio, que no se puede aguantar porque hay que buscar soluciones a esas enormes deudas y un saneamiento del sistema financiero, está teniendo dos caminos claros y diferentes. El camino del globalismo no ha mostrado ninguna otra alternativa, que es la que está diciendo a través de su directora del Fondo Monetario Internacional, está diciendo, bueno, pues le prestaremos más dinero, financiaremos, estaremos dando el apoyo a los países que quieran resetear, que quieran iniciar un periodo económico distinto, pero la receta que se da es financiar. Cuando decimos financiar, es decir, te voy a prestar dinero, y entonces cuando digo dinero estoy hablando de un papel que ya no tiene respaldo, y lógicamente las condiciones son siempre las mismas. Yo te presto, pero necesito ciertas garantías. Las garantías son los bienes naturales que tienes. Entonces, en este momento que ya todo el mundo abre los ojos sobre cuánto vale el papel, me ofrecen como modelo, te doy papel a cambio de bienes naturales como pueden ser territorios, minas, en fin, lo que tengas para ofrecer. Y en momentos de inseguridad, esta operación puede terminar en que, a cambio de papel, me he quedado con propiedades. Un modelo globalista, entonces, hay que diferenciarlo, no es lo mismo que entender de que estamos en un mundo global y de que tenemos que tener relaciones, pero podemos tener relaciones multiculturales, multilaterales, respetando nuestras identidades y nuestras naciones, porque es a nivel de la nación donde está la autonomía, la posibilidad de influir de los ciudadanos, de cómo quieren su destino. En el momento que se dé un alejamiento del nivel de donde se toman las decisiones hacia organismos no gubernamentales, que sería en este caso la solución, entonces habría una pérdida total de la capacidad de decidir para los ciudadanos de una nación. Y en este caso, no es solamente la nación americana la que estaría entonces en juego, sino después de que se haya trasladado ese poder, también estarían todas las naciones que vienen detrás, mucho más débiles y con menos capacidad de reacción. Por eso es que en este momento esa nación es clave, Estados Unidos es clave para definir cómo se verá el mundo económico pasado este periodo. Y ahí tenemos entonces un segundo elemento. Primera fase, la tormenta perfecta. Segunda fase, el centro del huracán, Estados Unidos. Tercera fase, el reseteo, que es el que se viene demorando, pero que ya está siendo anunciado, y por lo que yo he visto de parte de los foros, Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, no hay mucha diferencia. Ahí no hay es decir, no solamente no hay mucha diferencia, sino ahí no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo único nuevo es la parte superficial de cuál sería la moneda que está rigiendo, cómo ese sistema se implementaría desde el punto de vista de la economía. Desde el punto de vista de la libertad de los ciudadanos, ahí sí que hay algo nuevo. Y es de que prácticamente todo el poder se traslada a nivel supranacional, a nivel de organizaciones no gubernamentales. Y hemos visto
en este periodo corto cómo ya hay cosas que la gente se cuestiona y dice, pero ¿y de dónde viene todo esto? ¿Dónde se tomaron estas decisiones? Y no hay manera de revocarlas, porque no provienen de la nación. Todos estamos ahora muy preocupados porque entendemos que hay cosas que no nos cuadran, no coinciden. La capacidad del ser humano de cuestionarse no puede perderse. Hay algo que es inherente al pensamiento crítico, y es decir, no saber. Mientras tengamos la capacidad de decir no sé, tenemos la chance de hacernos preguntas y empezar a indagar. Pero cuando el ser humano espera aprender la televisión, la caja informativa, acoplarse a internet para tener la respuesta y decir, ahora sí sé, prácticamente es como que ese rol de individuo pensante se ha perdido. Lo que hacemos es copiar y pegar en nuestro cerebro o descargar información ya procesada. Por eso es que estamos, sí, en un periodo muy complejo, pero también de desafíos, y ahí es donde entonces es muy importante tener la cabeza fría, pero también la confianza en que el ser humano tiene esa capacidad de responder a los desafíos y de encontrarse consigo mismo con ese anhelo de libertad, que lo salvará de los embates posibles, aunque tentadores, de entregar toda su libertad a cambio de un plato de comida. No estamos obligados a hacerlo y solamente podemos perder esa libertad si voluntariamente la cedemos. Cosa que felizmente se ve por actitudes en todos los países de realmente gente que deja de pensar en qué consecuencias tienen mis decisiones para pensar si son correctas o no. En las culturas, en los sistemas colectivistas, es muy común que la reacción sea ¿qué consecuencias tiene para mí, para mi entorno, para mi familia? Y si tiene consecuencias riesgosas, no la hago. Solamente me preocupo de asegurar mi seguridad. Y en una cultura individualista, con valores del individuo, existen personas que dicen qué es lo correcto que debo hacer y lo hago. Esos ejemplos estamos viendo a todos los niveles y por suerte también en líderes que eligen hacer lo correcto. En materia de economía, entonces, ahora estamos acercándonos a momentos donde se verán más claro las soluciones. Parecería que empezamos por el problema, pero en realidad la solución ya estaba dada. La solución que se quería que eligiéramos ya estaba planteada sobre la mesa y estaba planificada. Luego se nos presentó el problema. Por eso le llamo yo la tormenta perfecta. En la película famosa de la tormenta perfecta, muy divertida por cierto, el elemento natural de la tormenta es algo fortuito, es proveniente de la naturaleza misma. No sabemos si aquí se da la misma inocencia de la película, no lo sabemos. Pero digamos que sí, aceptemos que esta tormenta realmente es fortuita, algo ocasional. Lo que no es ocasional es qué elegimos
cómo nos posicionamos ante eso. Hemos visto que influye tanto en las economías que ahora es hora de plantearse realmente a dónde vamos. Otra película, Quo Vadis, ¿a dónde va, Señor? Quo Vadis Domini. ¿A dónde vamos? Es el tema con que inicio esta serie. Piensa como un economista. Tengo que ser honesto y decir que yo sí tengo una posición con respecto a que la economía debe realmente reorganizarse para que los países tengan control de su producción, que retorne la producción esencial y que los países entiendan que es clave para tener independencia, que retornen a esos países. También veo, país de origen de Sudamérica, veo que Sudamérica, América Latina, toda América, saldría beneficiosa, saldría con más independencia en el caso de que se retornaran esas industrias a los países que tienen la capacidad. Lógicamente ahí depende de qué grande es el país, pero pongamos, por ejemplo, Brasil tiene una capacidad por su territorio y por la cantidad de población enorme como para cumplir un rol de gran productor, siempre y cuando demos la oportunidad de que esas cosas sucedan. Y no van a suceder si la agenda globalista logra hacer como ellos quieren. ¿Por qué? ¿Cuál es el basamento? ¿De dónde surge esta agenda globalista? Yo lo veo como que tiene que surgir de los cambios que han habido en los medios de producción. Inteligencia artificial, 5G, tecnología de automatización, requieren de coordinaciones por su impacto enorme, por su rapidez, de coordinaciones a un nivel que está por encima de las naciones. Para esas tecnologías y para quien tenga interés exclusivamente en esa tecnología, lógicamente el grado de decisión por encima de las naciones es mejor, porque las naciones toman mucho tiempo, hay mucha politiquería, estoy ahora hablando irónicamente, aunque lógicamente existe demora, porque cuando organizas a nivel inferior las cosas, lógicamente tienen sus procesos diferentes en cada uno de los países y al final para llegar a acuerdos que tengan que ver con el nivel global toma mucho tiempo y quienes estén interesados en esas tecnologías lo entienden como lento. Entonces por eso surgen cosas que nadie las decidió, que están allá arriba, ya están implantadas, ya determinadas tecnologías ya están, nadie las decidió. Pero de continuar eso, estamos en otro, no solamente en otra economía, sino en otro mundo. Entonces, resumiendo, no había más remedio que hacer una visión general de este mundo, porque el impacto ha sido tremendo y va a influir en nuestra economía a nivel microeconómico y a nivel macro. Y como en este programa conectamos todos los niveles, porque ese es el espíritu del canal Conectar, podríamos ver así que tenemos el pan de arriba, la macroeconomía, es decir, los modelos, la producción nacional de un país, el Producto Bruto Interno, la inflación, la deflación, la desocupación, el empleo, nivel de arriba. Nivel de abajo, microeconomía, el intercambio de bienes y servicios entre las empresas, los proveedores y los consumidores. Y aquí entre medio estamos nosotros, somos el bife, los individuos, pero ese es nuestro mundo más inmediato. Y ese también cuenta, porque nosotros necesitamos autodesarrollo, tenemos que realizarnos como seres humanos. Así que somos en realidad la parte más rica de esta hamburguesa. Somos el bife, el que le da contenido a todo.
Entonces seguiremos hablando en este canal, por supuesto, de autodesarrollo, por supuesto de microeconomía, el ambiente en el cual nos movemos, pero estamos obligados en algunos periodos a hablar también de macroeconomía, cuando vemos que se dan eventos enormes que conmueven al mundo y que también nos toca tomar posición y decir qué es lo correcto y qué haré. Con esto entonces, un gran saludo a todas las amistades, a los seguidores del canal, con gran alegría nuevamente reactivando no solamente el canal, sino en general toda mi actividad comercial, y espero entonces que continuemos viéndonos tan seguido como antes. Ya ahora tenemos total funcionabilidad. Que tengan un feliz fin de semana, deseándoles lo mejor y deseando también que hayan podido reflexionar sobre estas cosas que seguramente ustedes mismos han tenido inquietudes. Sin más, Edgar Dawson, canal Conectar. Si te gusta, suscríbete por favor, aquí tienes el enlace. Deja un me gusta, ayuda muchísimo. Yo no recibo de YouTube, no recibo ningún beneficio, ni tampoco de reclame, por eso este video no tiene ningún tipo de propaganda. Pero sí que ayuda mucho todos los me gustas, porque lo posicionan y permiten que otros descubran también el canal.